Buenos días, ¿qué tal estáis? Este es el último vídeo del curso de Budismo en pocas palabras. ¿Quién hubiera dicho al principio del curso que llegamos a estar aquí en el último vídeo? Se me ha pasado rapidísimo. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a tratar de sacarle el máximo de jugo para tratar de aprender el máximo posible. En la última clase, ¿de qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando sobre el nivel avanzado del camino, lo cual quiere decir que hemos tocado los dos últimos aspectos principales del camino, que son la bodhicitta y la vacuidad. Empezamos viendo la bodhicitta, especialmente o específicamente a través del método propuesto por Shantideva, que es el método de igualarse e intercambiarse por los demás. En la reflexión, en el classroom, yo os hacía dos preguntas, las dos primeras preguntas, que son, primero, que identificáramos o que recordásemos una situación donde nuestro egoísmo hubiera triunfado y otra donde nuestro altruismo hubiera triunfado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El propósito es comenzar a identificar esas actitudes, esos patrones que a veces se esconden en lo que pueden parecer sabiduría, acciones de sabiduría o acciones sobre todo de autoprotección necesarias, y en realidad lo que nos acaban trayendo es insatisfacción y más sufrimiento, como un estado de no estar a gusto, de no estar tranquila, mientras que las acciones altruistas y las actitudes altruistas nos traen exactamente lo opuesto, exactamente lo contrario, que es un estado de satisfacción, de sentido, de propósito, de autoconfianza, incluso cuando acabamos sacrificando hasta cierto punto nuestro propio bienestar para poder ofrecer algo a los demás, como mencionaba la compañera Lourdes, por ejemplo, ofrecer algo de dinero, por ejemplo, a un mendigo, aunque tú luego no vayas a disfrutar de ese dinero, te quedas con una sensación mucho más positiva en ti que cuando te quedas tú con el dinero. Y como escuché hace poco en una cita, me encantó: lo que no se da se pierde. Y al final es algo muy cierto, porque en relación a la generosidad, para irme por una pequeña tangencial, en relación a la generosidad, al final todo lo que poseemos y todo lo que tenemos lo vamos a tener que dejar aquí cuando fallezcamos, ¿no? Cuando muramos, lo tenemos que dejar todo. Pero si en el momento de la muerte sentimos mucho apego, mucho aferramiento a todas esas posesiones y a todas esas cosas, nos va a costar mucho despegarnos de todo, nos va a costar mucho irnos. Mientras que si tenemos un sentido de desapego, de tranquilidad, de generosidad, será muy fácil irnos, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar y dar todo a los demás, ya que de todas maneras si no lo damos se va a perder? Así que nada, eso es simplemente una mini reflexión sobre la generosidad. Entonces, estábamos en este tema del egoísmo y el altruismo, y cómo el primer paso para comenzar a desarrollar la bodhicitta a través de este método es imprescindible comenzar a identificar esos momentos de egoísmo, esas actitudes egoístas y las actitudes altruistas, y el beneficio y desventaja que trae cada una de ellas. Por eso, al propósito de esa reflexión. Como mencionamos en clase, una actitud egoísta es una actitud confundida acerca de cómo funciona en realidad, o acerca de cómo funciona la realidad en sí y cuáles son las causas de la felicidad y las causas del sufrimiento. Una mente egoísta piensa que la felicidad proviene de conseguir aquello que yo deseo, aquello que yo quiero, y no comprende o está confundida en relación a la realidad sobre la interdependencia. El egoísmo no comprende con profundidad el nivel de interdependencia mío con los demás. El egoísmo se percibe a sí mismo como un ente, como un individuo sólido, separado, independiente, autónomo. Y esa no es la realidad. La realidad es que vivimos, somos primero un ente, un compuesto psicofísico totalmente interdependiente con todos los elementos, tanto vivos como no vivos, que nos rodean. Somos un elemento más del universo. Entonces el egoísmo se separa, se individualiza, se solidifica y trata de
y trata de conseguir todo lo que desea ese ente, ese ser sólido, independiente, solidificado, pensando que de ahí viene la felicidad. Y eso es un error, eso es una confusión, porque la felicidad no viene de conseguir aquello que yo deseo, porque hay que saber desear, hay que saber querer. A veces deseamos cosas que son nocivas para uno y para una. Entonces hay que saber muy bien dónde también invertir nuestro deseo. Pero normalmente esos deseos que vienen del apego, que vienen motivadas, los deseos que vienen motivados por el apego, los deseos que vienen motivados por el egoísmo, son deseos que se quieren conseguir por experimentar el puro placer de aquellos objetos los cuales estoy deseando. Mientras que lo que desea el altruismo no es placer personal, sino que es el bienestar de los demás. Y al yo desear el bienestar de los demás, y cuando yo actúo deseando el bienestar de los demás, yo obtengo lo que realmente quiero, que es felicidad. Entonces el egoísmo, esta mente egoísta, esta mente que está ansiando todo el tiempo, es como mencionaba mi maestro Zopa, que estuvo aquí hace 2 días. Mencionaba que era como esta ilustración de 2 flechas, cuando nos atacan, con la alegoría de las 2 flechas. Hay situaciones externas que son difíciles, eso es innegable. Cuando decimos que la infelicidad proviene del egoísmo, no estamos negando de que existan situaciones externas que son difíciles, eso es innegable, ¿no? Por ejemplo, la pandemia ahora, enfermedades, el envejecimiento, la muerte de familiares. Entonces, cuando sucede, por ejemplo, que se nos muere un familiar o que nos enfermamos, es como que una flecha, nos han clavado aquí una flecha y nos duele. Pero si reaccionamos a ese dolor con una actitud egocéntrica, con una actitud de apego que luego produce, que esa actitud egocéntrica lo que produce es apego o rechazo o ansiedad o estrés, es como clavarte a ti misma otra segunda flecha. O sea, si ya de por sí tenías una flecha, si tú reaccionas con una actitud basada en el egocentrismo, te estás clavando a ti misma otra flecha, te estás lanzando a ti misma otra flecha. O sea que sufres el doble. Si ya de por sí hay que sufrir, se sufre porque hay situaciones difíciles, ¿por qué nos provocamos ese sufrimiento más intenso con estas actitudes? O sea que eso es lo que tenemos que entender, porque normalmente estamos confundidas, sobre todo cuando nos sucede algo en la vida. Es como que este ego se ve amenazado, tratamos de protegerlo por todas las formas posibles, olvidando que eso nos va a provocar más sufrimiento. No digo que no nos tengamos que proteger, digo que esa protección no ha de venir de una actitud egocéntrica, que la actitud no ha de ser la de egocentrista. Si yo tengo una situación difícil y trato de ver cuál es la solución más apropiada o que vaya a traer más beneficio en general para todo el mundo, incluyéndome a mí, una actitud altruista, una actitud de amor, una actitud de compasión, yo no me voy a lanzar una segunda flecha. Sí, tendré la primera, pero no me voy a provocar más dolor. Entonces esa es algo en lo que podemos pensar a la hora de actuar cuando estemos experimentando situaciones difíciles, que es cuando solemos reaccionar con esta actitud egocéntrica, ver realmente si no me voy a estar clavando una segunda flecha. En la tercera reflexión ya pasamos a hablar sobre el tercer aspecto principal del camino, que es la vacuidad. Es interesante comprender bien la relación que existe entre el desarrollo de la bodhicitta y la comprensión de la vacuidad. Dedicarle un poco de tiempo en el futuro a pensar, o cuando recibáis enseñanzas sobre bodhicitta y vacuidad, cómo la una se ayuda a la otra, porque vemos que la base lo que impide el desarrollo de la bodhicitta es el egoísmo. Pero esa actitud egoísta está basada en un aferramiento a una entidad inherente. Si yo me deshago de este aferramiento a esta entidad inherente, es como si yo tuviera esta idea de un yo que existe de forma independiente y sólida y me esté aferrando así.
a algo que en realidad no existe, ¿sí? Pero me estoy aferrando así. Y entonces yo estoy tratando de proteger a esta idea que yo tengo de mí misma. Y es de ahí de donde surge una siguiente capa, que es la capa del egocentrismo. Y de ahí surge otra tercera capa, que es de todas las aflicciones, el apego, la ignorancia, el enfado, el rechazo. Y de ahí otra segunda capa, sería la cuarta capa del resto de aflicciones, envidia, celos, estrés, inquietud, miedo, todo surge de ahí. O sea que es como todo está encerrado aquí. Si yo destruyo esto, lo demás se desvanece. Por eso comprender la vacuidad ayuda mucho a simplemente aflojar un poquito. Si yo empiezo a aflojar un poco ese aferramiento que tengo a esta idea de yo como existiendo de una forma sólida, independiente, separada, eso va a relajar a su vez el egocentrismo. ¿Por qué? Porque si yo relajo la idea de que yo soy, si yo voy soltando la idea de que yo existo de forma sólida e independiente, ¿qué quiere decir? Que yo estoy desarrollando la idea directamente opuesta, que es que yo existo de forma interdependiente. Y si yo me voy dando cuenta y cada vez soy más consciente de que yo existo de forma interdependiente, puesto que yo dependo de todos los demás y puesto que mi felicidad también depende del bienestar de los demás, yo voy a actuar de acorde con esa comprensión. Entonces voy a actuar de una forma más amorosa, más compasiva, más altruista, lo cual va a reportar directamente en felicidad, porque la persona que siente felicidad no es tanto la que recibe amor, recibe compasión o recibe generosidad. La persona que recibe amor, que recibe compasión o que recibe generosidad, puede o no puede gustarle esa actitud, sentirse bien con esa actitud. De hecho, lo hemos visto a veces cuando queremos tratar de ayudar a alguien y con nuestro amor tratamos de aliviar su sufrimiento. A veces lo conseguimos, a veces no. Pero si hay amor en nosotras, si hay compasión en nosotras, y si hay generosidad en nosotras, si hay paciencia en nosotras, desde el momento en el que ese estado mental surge, eso es un estado mental pacífico. Es de satisfacción, de tranquilidad. Por eso la persona feliz no es la persona que recibe todo eso, sino la persona que es capaz de dar todo eso. Porque es la persona que es capaz de dar todo eso es una persona que es capaz de sentir todo eso. Y la persona que es capaz de sentir todo eso es la persona que va a ser feliz. Porque la felicidad no viene de otro lugar más que de ahí, de sentir todo eso. Entonces, volviendo al tema de la entidad inherente, que era la tercera reflexión. ¿Qué es la entidad inherente? Y esto es súper, súper, hiper, mega importante. Pero a su vez es una comprensión que se desarrolla a través del estudio. Y un estudio no me habéis entendido, ¿no? Como que un estudio diligente, ordenado, a través del esfuerzo, a través de reflexionarlo. No es algo que surja así, ¿no? Si no somos capaces de comunicar con palabras lo que es la entidad inherente, por mucho que pensemos que lo hayamos entendido, no lo hemos entendido. Quizás tenemos un nivel o pueden surgir luces, muchas veces pasa, ¿no? Que estamos en clase y nos surgen de repente como... ¡ah! Es verdad, ¿no? Como esos estallidos de claridad y de repente es como brum, y se va, eso puede surgir. Pero una comprensión más profunda es cuando somos capaces de verbalizarlo, pero para eso hace falta que nos familiaricemos mucho con el tema. ¿Qué es la entidad inherente? Así a grosso modo. La entidad inherente, de nuevo, es algo que no existe. Es como si yo os digo los cuernos de un conejo o una flor que crece en el cielo. Las tres cosas no existen. La entidad inherente es algo que en mi mente piensa que sí existe, es algo producido por mi ignorancia. Y mi mente, mi ignorancia, se aferra a esa idea de la entidad inherente. Y hay mi mente piensa que todo posee una entidad inherente, tanto los objetos externos como esta vela, por ejemplo, como mi cuerpo, mi mente y mi ser, yo. ¿No? Entonces, la entidad inherente sería una esencia, una identidad, como dice la propia palabra, una entidad. Pensemos que es una entidad, una identidad, es algo que identifica. Esto
se identifica como un bol, esto se identifica como una vela, esto tiene identidad de bol y esto tiene identidad de vela, o entidad de bol y tiene entidad de vela, esto es entidad que tiene una entidad de persona, específicamente la entidad, una identidad de Ana González Cabello con un DNI tal, ¿sí? Hala, mira que, a ver, ha hecho un reflejo así guapo, ¿no? Antes, bueno, que me distraigo. Entonces, una entidad sería una esencia, una naturaleza, podemos llamarle un alma, pero es una entidad, es algo que existe, que pensamos que existe, independiente a las partes, causas y condiciones y nombre que componen a ese algo que identificamos con ese nombre. Por ejemplo, vela, ¿no? Tenemos esta vela. Cuando pensamos que esta vela tiene una entidad inherente, pensamos que este objeto tiene una identidad de vela por sí misma. O sea, tenga o no mecha, tenga o no cera, tenga o no un recipiente que contenga esa cera y esa mecha, es una vela. Este objeto en sí, por sí mismo, es una vela. ¿A que no? ¿A que este objeto sin mecha, sin cera, sin el contenedor, a que no es una vela por sí mismo? Pues nuestra mente, cuando nuestra mente lo percibe, es como que hay una apariencia, surge, la forma en la que sucede es la que surge en la mente una apariencia conceptual. Yo veo este objeto y yo le pongo el nombre vela y en mi mente surge una apariencia conceptual que dice, los objetos así son una vela, lo cual es correcto. Pero hace una separación, entonces como que surge una separación entre el nombre que yo le he puesto vela y pienso que la palabra vela es el objeto en sí. Y eso no es así. Las cosas no son su nombre. No sé si me explico. ¿Sí? Esto en sí no es una vela, no es un candle, no es un yenlak en tibetano. Es una vela de forma interdependiente o relativa o dependiendo de la mecha, de la cera y de este contenedor construido de esta forma, porque si yo tuviera también la cera, la mecha y el contenedor, aquí los tres elementos separados, tampoco sería una vela. Entonces, una entidad inherente es cómo yo pienso que existe eso. Es como una entidad que a mí se me aparece en la mente, una apariencia, es como una apariencia mental, como una capa que me oscurece, que no me permite ver realmente cómo es el objeto, que el objeto realmente existe de forma interdependiente a sus causas y condiciones y a sus partes. Y me he perdido, espera un momento. Entonces, Entonces, la entidad inherente sería esa entidad que existe y que se aparece a la mente como existiendo de forma independiente. La palabra aquí es independiente. Independiente a las causas y condiciones, las partes y el contenedor en este caso, ¿no? Lo mismo sucede cuando nos percibimos a nosotras mismas. Es como si pudiésemos, como si pudiésemos quitar. Es como tenemos una idea de nosotras mismas de existir de una forma que casi que si nos pudiésemos abrir aquí el pecho, encontraríamos aquí algo que esto soy yo. ¿No? Esta es mi esencia, la esencia de mi ser. Eso es lo que no existe. Porque si una entidad inherente existiese, entidad inherente que sugiere que existe por sí misma, que existe inherentemente quiere decir que existe independiente a las causas y condiciones, las partes y el nombre que componen, que crean ese objeto. Eso es lo que quiere decir inherentemente. Una entidad, una identidad de algo que pueda existir por sí misma, por sí sola. Entonces eso es lo que implica es que si eso realmente existiese, querría decir que Ana tuviese cuerpo o no, tuviese mente o no,
podría seguir existiendo porque su entidad seguiría existiendo, porque su entidad es inherente, existe por sí sola, sin depender de nada. ¿Se entiende ahí? Pues eso es una entidad inherente y eso es lo que no existe. Entonces, yendo a la cuarta pregunta, ¿cuál es la relación entre la originación interdependiente y la vacuidad y la originación interdependiente? Y esto os lo he lanzado así, esto es una pregunta muy avanzada, en realidad. Y ahí está el día que, este es el pensamiento de Nagarjuna. Nagarjuna se le considera el segundo Buda. Fue el que desarrolla todas las líneas es uno de los que desarrolla todas las líneas de razonamiento para demostrar la vacuidad de todos los fenómenos. Y de ahí se desarrolla la escuela filosófica budista más avanzada que existe, que es la escuela Madhyamika Prasángika, la escuela del camino medio consecuencialista, ¿no? Se traduce así. Entonces, Nagarjuna fue súper inteligente, porque cuando comenzamos a pensar en esta entidad inherente y comenzamos a refutarla, a negarla, decimos es que esta entidad inherente no existe, comenzamos a caer en el lado del nihilismo, que quiere decir que comenzamos a negar todo, negamos demasiado. Si decimos, esta vela carece de entidad inherente, carece de existencia inherente, es lo mismo. No estamos diciendo que carezca de existencia, ojo. Estamos negando que carece de un tipo de existencia, que es una existencia inherente, que pueda existir, que haya algo que sea una vela, que tenga una entidad de vela, que pueda existir por sí sola, sin depender de las partes, de la cera, del esto. En otras palabras, la vela está hecha de no vela. La vela está hecha de no vela. La vela no existe por sí misma, no hay nada por sí mismo que sea vela. ¿La mecha es la vela? No. ¿La cera es la vela? No. ¿El botijo es la vela? ¿Este botijo de aquí es la vela? No. O sea que esto es profundo si lo pensamos. La vela está hecha de no vela, de elementos que no son vela. Por lo tanto, la vela es solamente un nombre que yo designo, es que yo estoy nominando, que yo estoy nombrando, yo simplemente estoy nombrando a este objeto como vela. Pero en mi mente lo que aparece es una idea muy sólida, muy concreta de lo que es una vela, como si la vela pudiera existir, como si hubiera algo que realmente fuese vela por sí mismo. Pero si me pongo a analizar el objeto, la vela está hecha solamente de elementos que no son vela. La vela es solo un nombre que está hecho de elementos que no son vela. Mecha, cera y el botijo este, que es barro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la vela ahí? La vela es solo un nombre que imputa. Lo mismo sucede con la persona. Entonces, cuando Nagarjuna habla de la originación interdependiente, lo hace porque cuando empezamos a refutar la existencia inherente de la vela, nuestra mente tiene la tendencia a caer en la creencia de que entonces no hay vela. Y obviamente sí hay vela. Entonces, originación interdependiente. Originación, aquí esto se está originando, por lo tanto existe. Pero ¿de qué forma existe? De forma interdependiente. La vela es algo que existe de forma interdependiente dependiendo de la mecha, de la cera y del barro este que no son vela. Por lo tanto, originación, los fenómenos se originan, si se originan es que existen, ¿sí? Se originan, pero ¿cómo se originan? Dependiendo de otras cosas. Ahí está Frijol queriendo salir. Un segundo. Ya. Se ha quedado aquí. A ver si a él se le queda algo también de la originación interdependiente para la próxima vida. Entonces, vemos como cuando comprendemos que los fenómenos se originan, es importante comprender los dos términos. En tibetano es ten, chung, ¿no? Ten, chung, ten es como depende, dependencia, interdependencia. Chung es que surge, ¿no? Ten, chung. Ten Chung Gitawa, la visión de la originación interdependiente. Entonces, cuando hablamos de la originación, indica que algo existe, puesto que si algo se origina, si algo surge, quiere decir que existe. Pero ¿cómo existe?
existen interdependientemente. Si algo es interdependiente, si algo depende de algo más para existir, esto implica que no puede existir por sí mismo. Por lo tanto, está negando la entidad inherente. Por eso, es así como podemos llegar a comprender la vacuidad a través de la originación interdependiente. Cuando yo comprendo que esta vela se origina, el nombre vela, el concepto vela, el objeto vela, se origina dependiendo de mecha, cera y el barro comprendo que no puede haber nada que sea una vela por sí misma, por sí sola. Como si pudiese existir, si yo le quito la mecha, si yo le quito la cera, como si yo hiciera así y lo tiro, lo destruyo y siguiese habiendo una vela, porque la esencia de vela existe inherentemente. Inherentemente es lo contrario a interdependiente. Por eso la originación interdependiente demuestra que las cosas se originan de forma interdependiente, demuestra la vacuidad, demuestra que las cosas, los objetos y las personas existimos carentes de esa existencia inherente. Y eso luego lo aplicamos a la persona. Y eso también, por cierto, como he dicho, evita que caigamos en el nihilismo o en la inherencia, ¿no? Son los dos extremos, el extremo del nihilismo y el extremo de la inherencia. Nuestra mente es como un equilibrista que ha de andar en esta cuerda fina y no caer ni en el extremo de la inherencia o en el extremo del nihilismo. Y para ello pensamos, por ejemplo, si pensamos en la vela, va muy bien, a mí me va muy bien cuando tengo un poco como de la mente un poco nublada y no consigo, como a veces pasa, ¿no? Que la mente a veces está más nublada que otros momentos y no consigo pensar en la ausencia de identidad inherente, en la vacuidad del yo. Eso lo extrapolo porque aplica igual a un objeto externo, que me es más fácil, ¿no?, de comprender, la vela. Y una vez que lo comprendo sobre un objeto externo, entonces ya lo cojo esa misma reflexión y la aplico al yo, o la aplico a Ana, o la aplico a mi cuerpo, ¿no? Y es así como viene bien, como entrenarse así. Entonces, muchas veces si pensamos, la vela carece de existencia inherente, parece que caemos en el lado en el lado del nihilismo, ¿no? La vela no existe, yo no existo, yo carezco de existencia inherente. Si yo no tengo esencia, parece que no existo. Pero no estamos diciendo que Ana no exista, Ana existe, Ana está aquí ahora mismo hablando, la estáis escuchando, o sea que Ana existe. Entonces a eso, si Ana existe, parece que tengo que existir, que para existir tengo que existir de forma inherente, si no es como que imposible que exista. Y no es así, es al revés. Si yo existiese inherentemente, eso es algo, o sea, la existencia inherente es algo imposible, porque Ana existiría sin depender de su cuerpo y sin depender de su mente. Entonces nunca podrías decir que Ana es una niña o un niño, es joven o es mayor, es blanca o es negra, tiene el pelo largo o tiene el pelo corto, porque Ana sería una entidad que existe independientemente de su cuerpo. No podéis decir tampoco que Ana es lista o que Ana es tonta. No podéis decir que Ana sabe español o sabe tibetano, porque Ana existiría independiente de su mente, por lo tanto de sus conocimientos, ¿no? ¿Veis? Pero Ana es algo que existe, es un ser que existe dependiendo de este cuerpo en específico, en este momento en específico, y de esta mente específica en este momento. Por eso podemos decir que Ana es una mujer que tiene 30 años y que sabe tibetano. Porque Ana por sí misma no es un ente que sepa tibetano, porque yo no nací ni sabiendo tibetano. Yo no siempre tuve el pelo largo y yo no siempre tuve 30 años, sino que a veces tuve 2 años y otras veces tuve 4 y otras veces tuve 15. Y en relación a eso se imputa que, pues Ana es una niña, Ana es una mujer, Ana, ¿se entiende? Por lo tanto, no es que Ana no exista, Ana sí existe,
pero para existir no es que tenga que existir como si para que algo existiese tuviera que tener una entidad, una identidad que siempre está ahí. Si mi cuerpo desaparece y mi mente cambia, ya Ana, yo puedo imputar a Ayana. Por ejemplo, si mi mente cambia, yo sigo imputando a Ayana, pero no soy la misma Ana. Por eso siempre nos aferramos a la idea de que somos de una forma en particular, y sobre todo si nuestros padres nos han dicho, no, es que vosotros no valéis, si alguien o un profesor os han dicho, es que ustedes no valéis para esto, es que no sé qué, nos quedamos ahí como con una idea muy fija de yo soy. No, todo es maleable. Yo no soy inherentemente una buena persona o no soy inherentemente una mala persona. Si yo fuese inherentemente una mala persona, quiere decir que yo por mí misma, yo sola, sería una mala persona independientemente de mis acciones, que muchas veces lo decimos. Ay, es que he hecho esto, pero es que yo no soy una mala persona. No hay malas personas ni buenas personas inherentemente. Hay personas que se designan como malas dependiendo de sus acciones. Si cometemos buenas acciones, pues tenemos la etiqueta de buenas personas. Si cometemos malas acciones, acciones dañinas, la etiqueta de malas personas. O sea que no tenemos ninguna cualidad, y eso es algo que es realmente, por un lado, alivia mucho. Yo creo por un lado no, todo lo que nos conecte con la realidad cada vez más nos alivia cada vez más, ¿no? La razón por la cual solemos vivir como con este vacío, un poco estresadas o con un malestar, es porque hay una distancia entre lo que es la realidad y lo que nosotros pensamos que es la realidad, ¿no? Cuanto más se acorta este hueco entre lo que pensamos que es la realidad y la realidad en sí, mejor, cada vez estamos mejor, porque vivimos acorde con esa realidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de que yo existo dependiendo o de que yo no soy tal o tal, sino que yo puedo ser eso, buena persona, si hago buenas acciones, tú puedes ser lo que quieras ser, solo tienes que hacerlo. Tú no eres nada en sí mismo porque nada existe por sí mismo, nadie es bueno o malo por sí mismo. Nadie es listo o tonto por sí mismo. Dependiendo de lo que comprende, se le pondrá listo o se le pondrá menos listo. Dependiendo de lo que sabe, se le denominará de una forma o se le denominará de otra, ¿no? Entonces, todo depende de lo demás para existir, y puesto que todo existe de forma interdependiente, puesto que todo depende, como que hay una puesto que todo depende, no puede existir como algo sólido, independiente de todo. La interdependencia, la dependencia contradice la independencia. La interdependencia contradice la independencia. Y lo que es la vacuidad es un negar de una entidad independiente. ¿A través de qué? De la comprensión de la interdependencia. Bueno, voy a dejar aquí por hoy este tema. Es un tema profundo para darle vueltas, para pensarlo y para estudiarlo. O sea, pretender comprender todo esto sin realmente dedicarle un tiempo de estudio con maestros y maestras cualificadas es difícil. Así que os animo a que continuéis vuestra investigación y que continuéis vuestro aprendizaje de la vacuidad un momento. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, eso, que os animo a que continuéis investigando en este tema, que no os rindáis, es súper importante, y vemos también cómo ir comprendiendo esto. Cuando vamos avanzando en nuestra comprensión de la interdependencia, se va aflojando ese aferramiento a la entidad inherente, porque son dos mentes opuestas, la que se aferra a la entidad inherente y la sabiduría que comprende la interdependencia. Son dos mentes opuestas, una cerrada, otra abierta, y a medida que se va abriendo este aferramiento, como soltando este aferramiento, se va soltando también el egoísmo y por lo tanto el resto de aflicciones. Esto tiene un efecto directo en nuestra mente y en el nivel de aflicción que tenemos mental. Por eso es tan importante este tema, ¿sí? Así que nada, que me ha encantado hacer estos vídeos de reflexión para vosotras y vosotros. No me voy a despedir porque mañana nos vemos, pero que muchas gracias por haberos tomado el tiempo de escuchar y de ver todos estos vídeos semanalmente. Espero que hayan sido de mucho beneficio. Creo que esto se quedará subido, así que si tenéis que repasar algo, pues podéis hacerlo.
y que nos vemos mañana, ¿vale? Así que no me despido, mañana ya terminaremos de hablar de algunas cosillas. Os mando un abrazo súper fuerte y muchas gracias.